La cuna del poder inglés se debe en gran parte a la era isabelina, iniciada por la mismísima Isabel I, apodada como Isabel la Grande o la Reina Virgen. Nacida el 7 de septiembre de 1533 en el Palacio de Greenwich, Inglaterra, fue la hija del segundo matrimonio de Enrique VIII. Su madre, Ana Bolena, fue ejecutada en 1536, cuando Isabel tenía solo 3 años. Sus medio hermanos debieron asumir el trono inglés debido a la muerte de su padre. Eduardo VI, el mayor, en 1547 y María I posteriormente, en 1553. María era una católica devota, mientras que Isabel era una protestante, por lo que durante su reinado, Isabel fue víctima de la sospecha y fue encarcelada en la Torre de Londres por un tiempo. Finalmente, el 17 de noviembre de 1558 y tras la muerte de María, Isabel fue declarada reina, y coronada el 15 de enero de 1559 en la Abadía de Westminster. Durante su reinado, declaró el Acta de Supremacía y el Acta de Uniformidad, restaurando el protestantismo en Inglaterra y declarándose gobernadora suprema de la Iglesia en el país. Su reinado fue caracterizado por una estabilidad política y un incremento del poder, tanto real como nacional. También fue durante su reinado que se derrotó a la famosa Armada Invencible española, enviada por Felipe II para invadir Inglaterra en 1588. Su reinado fue, como contamos anteriormente, la cuna del poder británico. La expansión naval y el comienzo de la colonización de América del Norte fueron característicos de este periodo. También se fomentó la cultura y el arte, con nombres característicos como William Shakespeare, Christopher Marlowe o Edmund Spenser. Como reina, no se libró de las conspiraciones en su contra, ni siquiera por parte de su prima María Estuardo, reina de Escocia, que fue ejecutada en 1587. Isabel también poseía una eficaz red de espionaje, dirigida por Sir Francis Walsingham, con la que pudo desmantelar el complot de Ridolfi y el complot de Babington, entre otros problemas menores. En cuanto a relaciones, esta usó su soltería de forma inteligente, como una herramienta diplomática, ya que sin casarse con nadie, se mantenía abierta a posibles alianzas. El gobierno de Isabel fue un casi total éxito desde el principio, hasta su muerte en 1603, siendo una de las reinas que mejor supo manejar su país en su época y en la historia de la propia Inglaterra. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.